Hola, saludos de Molo Cebrián, de Entiende tu Mente. Gracias, como siempre te digo, por dar al play, ¿eh? Es un lujazo contar contigo. En este ya capítulo 74 de este podcast, que por cierto, esta semana ha estrenado nueva imagen. Tenemos nuevo logotipo para Entiende tu Mente. ¿Qué te parece? Ya nos contarás. Nosotros estamos encantados. Además, si te fijas en el logo, tiene una especie de manivela para hacer clic. Nos encanta el que muchos amigos nos digan que somos potenciadores del cambio, que te animamos a dar un pasito más, a conocer un poco más sobre cómo funciona tu mente y a comenzar cambios positivos en tu vida. Y bueno, por último ya sabes que este podcast llega a ti gracias a nuestro club de contenidos extra, el Club ETM. Si te interesa conocer más sobre nuestra zona especial, tienes toda la información en entiendetumente.info. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Qué bueno que has dado el play, aquí estamos de vuelta, los amigos de Entiende tu Mente y con un mensaje como siempre al principio, ¿vale? Para entrar en calor. Este nos lo deja Luis desde Argentina, que nos ha dicho que nos escucha cada noche. Y hay mucha gente que nos escucha cada noche. Si es tu caso, pues oye, buenas noches. Es lo bueno del podcast, ¿verdad? Luis, Mónica, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando nos estés escuchando, da igual. Buenas, sea la hora que sea. Y es verdad que la noche es una hora preciosa para escucharnos. Y cualquier hora es buena, pero efectivamente con la tranquilidad, ya ha pasado el día. Si es tu caso, pues venga, pues ahora a relajarte y a escuchar lo que nos tienen que contar Luis y Mónica de este tema, un tema que nos llega desde México. Nos lo deja Carla. Dice lo siguiente: hola, estaría buenísimo un podcast sobre el TOC y sus diferentes variaciones. Me encantan sus podcasts, los descubrí hace una semana y ya casi los terminé todos. Bueno, ¿cómo se pueden escuchar todos los podcasts de Entiende tu Mente en una semana? Bueno, esto es un récord Guinness, ¿eh? Carla, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos allá, vamos a por el trastorno obsesivo compulsivo. Pues sí, lo primero de decir qué significan las siglas, porque claro, nos movemos por siglas. El TOC es eso, trastorno obsesivo compulsivo, y es un tipo de trastorno de ansiedad que se manifiesta también con unas conductas repetitivas. Ahí está un poco la clave, esa compulsión o esas pulsiones que se producen de forma repetitiva, que nos generan inquietud, preocupación, miedo, y bueno, y que vamos a ir analizando de dónde vienen y a dónde van, ¿no? O sea, qué provocan, qué nos sentimos, pero es que son muy fácilmente identificables, y yo creo que eso es una de las cosas buenas que tratamos de hacer en Entiende tu Mente, que es que todos seamos capaces de identificar con rapidez si nos está pasando alguna de estas cosas y de ponerle, bueno, pues un poco de alivio, ¿no? Como si le pusiéramos cremita para que nos sintiéramos mejor. Yo lo primero que haría sería tratar de, normalizar la mayoría de las personas que se consideran TOC. Porque, claro, es una de esas cosas que está sobrediagnosticada. Es muy fácil escuchar los síntomas del TOC, o sea, esta tendencia a comprobar 5 veces si has cerrado bien la puerta o si la llave del grifo está abierta, esta necesidad de rutinas y hábitos plenamente establecidos y tremendamente rígidos. Todo eso, cuando lo vemos, es muy fácil sentirnos identificados. O sea, todos somos algo TOC. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como lo han puesto de moda muchísimas películas y series, ahora todo el mundo se cree TOC, ¿vale? Entonces, yo empezaría por ahí. No. O sea, aunque hayas visto, ¿vale?, a Jack Nicholson y tal, tú no eres TOC. O sea, no pasa nada. Eso no es lo que te está pasando a ti. Lo que pasa es que te pasa en cierta medida. Pero esto pasaría con todos los trastornos. Es decir, son magnificaciones de una cosa normal que nos sucede a todos. Por ejemplo, cuando estamos ansiosos, todos tendemos a comprobar muchas más veces si hemos cerrado el coche bien. Eso nos ocurre a todos. Cuando tenemos una época de estrés, estamos, digamos, más TOC, pero no somos TOC, ¿vale? Después de Mejor Imposible, de la película, se multiplicaron por 10 en Estados Unidos los diagnósticos de TOC. Eso es a lo que me refiero, no podemos llegar a esto, ¿vale? Y para que esto sea un problema, los psicólogos, los psiquiatras, trabajamos como siempre, esto ya lo hemos dicho otras veces en Entiende tu Mente, trabajamos con la idea de que haya limitado completamente tu vida. Es decir, que ya te lleve a sufrir tanto que tu vida esté paralizada en torno al TOC.
eso sí que sería un TOC. Mientras no, es simplemente que es una persona con muchas manías o que está en un estado de ansiedad importante, y lo que se trabajaría en psicoterapia sería la ansiedad, ¿vale? Pero no que sea TOC. ¿Bien? Si lo es porque durante mucho tiempo esto ha paralizado su vida, hasta el punto de que ya no hace cosas porque necesita, por ejemplo, comprobar si ha cerrado la puerta tantas veces que ya no queda, para no tener que comprobar si ha cerrado la puerta. Eso ya es TOC, ¿vale? Si no, no. Si no, simplemente es que tiene un mal periodo. ¿Por qué se define en el tiempo? Porque se dice que estas rutinas, estas manías tienen que llevar mucho tiempo. Porque si no, lo único que te está ocurriendo es que tengas un periodo de estrés un poco alarmante. Y bueno, pues lo que tienes que ver es el estrés. Es decir, a lo mejor tienes que cambiarte de trabajo. No es que seas TOC. Me ha parecido una explicación total. O sea, me ha encantado, Luis, de verdad. Porque además yo creo que somos muchos los que pensábamos de otra forma. Y esto, bueno, pues como todavía no he llegado, este año me he matriculado en psicopatología, pero todavía no he llegado, pues ya cuando llegue ya iré con la lección aprendida. Así que bueno, si apruebo este año esa asignatura, en parte, Luis, que sepas que será gracias a ti. Te regalaré algo por los créditos. Bueno, Mónica, cuéntanos, decía Luis que bueno, en parte, de inicio podemos pensar que somos TOC cuando realmente estamos pasando por un periodo de ansiedad o de estrés, ¿no? Sí, claro, cuando estás bajo un umbral de ansiedad, tus reacciones se agudizan en ciertos sentidos, es decir, puedes tener pues lo que hemos hablado, y además podríamos recuperarlo, el podcast sobre ansiedad con Alex Fidalgo. Con Alex Fidalgo, le mandamos un abrazo fuerte. Sí, un abrazo fuerte, que además fue un podcast precioso, ¿no? Estás con unas manifestaciones anómalas respecto a tu estado habitual, y eso puede tener consecuencias en que tienes un miedo a lo inesperado, que es la clave de la ansiedad, un miedo anticipatorio a que va a pasar algo malo y inesperado. Entonces, claro, ahí pues lo malo puede ser que te contagies y entonces te lavas las manos, lo malo puede ser que te roben y entonces miras la puerta, lo malo puede ser que se escape el gas y entonces vas y recurrentemente lo miras, lo malo puede ser un extracoste porque te has dejado algo encendido y lo vas mirando. Pero de ahí a que eso sea un TOC, pues hay que distinguir cuánto te impide esa vida diaria, porque es que lo ha comentado Luis, la clave es que incluso en los trastornos de ansiedad graves, de cómo te está impidiendo. Lo que pasa es que la ansiedad es como más difusa y esto es una tipología muy concreta con las pulsiones y las compulsiones también, ¿no? Entonces, claro, tienes que mirar cuánto te está impidiendo eso. Pues tu vida diaria, claro, si no quieres darle la mano a alguien o no quieres darle un abrazo o tal, pues ya sí que está interfiriendo en tu comportamiento social, ¿no? O si te mantienes las luces apagadas o el gas cerrado y no pones la calefacción, no vaya a ser que tenga un escape o una fuga, pues sí que te está impidiendo. Ejemplos de TOC, pues de TOC repetitivo, mantenido en el tiempo e incapacitante para una vida cotidiana, pues hay muchos. Hemos dicho el de las manos y el de los contagios, pero también tenemos pues eso, los cerrar o abrir, el colocar las cosas sin descanso, que no significa que uno sea ordenado. O sea, hay que volver a distinguir. Hay personas que les gusta mantenerse en un entorno ordenado y colocan, pero de ahí a colocar compulsivamente y de una forma sostenida en el tiempo y limitatoria, que no invites a nadie a casa porque te va a mover un vaso y entonces vas a empezar a ponerte muy nervioso, pues hombre, hay una diferencia, ¿no? Y bueno, pues el contar también es algo muy típico que sucede. Cuentas cosas, cuento los escalones, cuento las botellas que me he bebido, cuento las veces que abro y cierro la nevera. Entonces, claro, si estás concentrado en contar, pues te estás perdiendo un montón de cosas en tu vida alrededor. Ahí es donde está realmente el trastorno y donde hay una necesidad de buscar una ayuda específica. Ahora estoy pensando que yo muchas veces contaba los pasos que me quedaban hasta casa. ¿En qué momento? No te impidiera. Os iba a decir que hablando de esto, generalmente una persona con trastorno obsesivo-compulsivo ¿se da cuenta o le dicen, oye, ¿te has dado cuenta de que haces esto de forma recurrente? O sea, ¿cómo va? ¿Nos damos cuenta de que tenemos ese trastorno o más bien nos lo dice alguien de nuestro entorno? Nos damos cuenta de las conductas, pero las creemos normales, las creemos adaptativas. Y por eso precisamente las personas que sí padecen el trastorno se van aislando progresivamente. O sea, las historias más terribles de TOC, por ejemplo, Howard Hughes, el multimillonario estadounidense, murió así, completamente aislado, los últimos 15, 20 años de su vida
Vivía con mayordomos que le llevaban las cosas con guantes, se la dejaban en la entrada de la habitación, todo esto en un gran palacio en el que no entraba nadie. Ese tipo de historias, sobre todo, son historias de aislamiento. O sea, ese es el gran problema con el TOC. Yo decido que tengo que comprobar 7 veces el grifo cada vez que lo abro. ¿Y qué ocurre? Que al principio lo oculto. O sea, que bueno, pues lo hago cuando no está mirando nadie. Cuando, yo qué sé, una persona, un amigo te ve hacerlo, entonces te dice, oye, que no hace falta, que no... Y tú dices, bueno, eso a ti te parece, pero vamos, sé de inundaciones que han ocurrido porque se han dejado un grifo abierto, bla, bla, bla. Los TOC se convierten en expertos en catastrofismo, ¿no? Entonces siempre te pueden citar alguna inundación de esas. Claro, ven que los amigos cada vez se lo critican más, se ríen de ellos y entonces ya empiezan a aislarse, porque ya no lo puedes ocultar. O sea, hay un momento en el que ya no hay forma de que no lo vean. Y ahí empieza la parte más tremenda, que es la que yo aconsejo que busques ayuda, que es cuando se empieza a convertir en fobia social. Es decir, como soy TOC, no puedo, en vez de curarme, lo que hago es no puedo estar con gente, ¿no? Ahí es cuando yo pediría ayuda. Por eso te digo, yo creo que se dan cuenta de las conductas, pero no se dan cuenta de lo que les están invalidando socialmente. Para mí tengo una metáfora que es un poco lo que creo que puede marcar el TOC, ¿no? O sea, esto es algo externo, es decir, bueno, pues es un trastorno, es una enfermedad. Como cualquier enfermedad no debería ser tu vida. Es como, bueno, pues yo qué sé, yo tengo apendicitis, pues tengo apendicitis, pero además de eso sigo siendo la persona que soy, pero con apendicitis. En el momento en el que empieza el TOC a ser diagnosticable, ya solo eres TOC. Ya no eres nada más, no eres una persona con un TOC, eres TOC. Tu vida depende de eso. Ahí es cuando yo iría a terapia. Sí, además resulta, desde luego lo de la fobia social es doloroso, ¿no? Pero resulta agotador. Es otra de las características. Las personas que tienen TOC están agotadas porque sistemáticamente están buscando una respuesta a eso que tanto temen, ¿no? Están buscando una protección a eso que tanto temen, con esa compulsividad que no les deja descansar, ¿no? Nunca se baja la guardia ante eso que tanto temes que te pase, ante esa fuga del gas, ante esa fuga del agua, ante la enfermedad, ante lo que sea, ¿no? Hay una sensación también de insatisfacción vital, porque al final tú ya te has ido adaptando poco a poco a eso, pero tu vida en el fondo no te gusta. Y si no te gusta, yo creo que debemos de plantearnos cuánto está en nuestra mano poder cambiarlo. A lo mejor no podemos cambiarlo solos, a lo mejor necesitamos una ayuda. ¿Y qué pasa porque necesitamos ayuda? De pequeños necesitamos ayuda para todo y no nos sentimos mal por pedirla. Entonces, si realmente tienes ese sentimiento de insatisfacción vital, esa sensación de agotamiento, ese aislamiento y no te gusta lo que está pasando, pues soluciónalo, porque hay una parte que está en tu mano, aunque solo sea la decisión de que lo quieres arreglar. Eso nadie te lo puede quitar. Decía Víctor Frank en su libro El hombre en busca de un sentido que nunca nos podrán quitar la libertad de elegir la actitud que tenemos ante las cosas que nos pasan en la vida. Y si somos conscientes de ese problema, tenemos siempre la capacidad de elegir si queremos que alguien nos ayude a solucionarlos. Por lo tanto, el aislamiento, la insatisfacción, el agotamiento son cosas que podemos intentar reconducir con ayuda y no pasa nada porque nos ayuden. Y ante la duda, siempre recomendamos escuchar el podcast en el que hablamos de ir a terapia. Y si te lo escuchas, mira, hay mucha gente que nos ha mandado un mail. A mí eso me encanta, ¿eh? Eso es cuando realmente nos sentimos más que contentos, ¿no? Que de repente alguien manda un mail y dice, oye, mira, gracias a vosotros, pues me he dado cuenta de que, ¿por qué no? Me venía bien contar con ayuda externa. He ido a terapia, he dado con un buen terapeuta y estoy más que feliz. Así que con que animemos a una sola persona que se considere ahora con trastorno obsesivo compulsivo a que dé el paso y acuda a terapia, ya nos sentimos más que satisfechos, ¿verdad? Y nada, en nada te dejamos las tips finales. Antes, este consejito.
Solo contarte que si formas ya parte del Club ETM, esta semana hemos publicado la 7ª y última sesión de nuestro 11º reto. Y a lo largo de la semana publicaremos el podcast extra del mes. Además, pronto comenzaremos con el reto 12 que nos ha propuesto un buen amigo del Club ETM. Gracias a todos los que ya formáis parte de esta zona del Club ETM por disfrutar con los contenidos extra del club y además ayudarnos a hacer posible esta aventura. Puedes unirte y acceder a los contenidos del Club ETM desde nuestra web, entiendetumente.info. Aquí seguimos en Entiende tu Mente y ahora es cuando, como siempre te digo, al final del podcast sacamos el cuadernito para apuntar unas notas finales que yo directamente las incluyo en mis apuntes, ¿eh? Así que vamos allá. Luis, comienzas tú con una primera tip, una primera idea para quedarnos como resumen de este capítulo. Yo creo que estamos hablando de un problema diagnosticable y tratable. Entonces, lo que más dejamos en manos del oyente es la primera parte, la del diagnóstico. Es decir, para mí el mayor consejo es que cuantifiques el sufrimiento que te está produciendo para saber si realmente tienes TOC. Porque si tienes TOC, lo que tienes que hacer es tratarlo. O sea, no hay más. No existe otra alternativa. Es como cualquier enfermedad física, por ejemplo, pues lo que tienes que hacer es tratarla, no hay ninguna forma de que te cures tú solo. Entonces, ¿cómo saber si tienes TOC? Pues yo diría que simplemente apúntate la cantidad de cosas que estás dejando de hacer por el TOC. Es simple, porque ese es el gran problema al final. Entonces, valora cuántas veces no sales porque realmente no te queda claro si has cerrado bien la puerta. ¿Cuántas veces, pues no sé, no tienes relaciones sexuales por miedo a los microbios? ¿Cuántas veces no cocinas y acabas comiendo fuera de casa por miedo a dejarte encendido el gas? Ese tipo de cosas. Es decir, ¿cuántas cosas de tu vida limitan tus obsesiones? Y bueno, pues a partir de ahí decide. Casi siempre en los casos de TOC os aseguro que la cifra va a estar muy clara. Es decir, que en el momento en el que veas que son 30 en semana, pues háztelo ver. Sí, yo aportaría también una idea de cara al pensamiento. Luis ha hecho una mención a que las personas que padecen TOC se convierten en expertos catastrofistas, y es la pura verdad. Es decir, son capaces de anticiparse y tomar datos y tener un histórico y unas referencias de cualquier posible catástrofe que pueda pasar. Bien, yo creo que eso, cuando ya empiezas a ser consciente de que tienes el problema, ya has aceptado que tienes el problema y quieres solucionarlo, se puede trabajar también un poquito el pensamiento y empezar a racionalizar el margen de probabilidad de que las cosas pasen, porque claro, todo puede pasar. Otra cosa es qué probabilidad de que pase lo más catastrofista existe. Esto es, en empresas se valoran los riesgos de muchos tipos y se valoran con dos componentes. El impacto que tiene el riesgo, que en el caso de una catástrofe es brutal, y la probabilidad de que suceda. Si la probabilidad es muy baja, pues hombre, si tú estás manteniendo unas ciertas medidas de higiene, control, estás en un entorno, pues hombre, salubre y además, o en el caso de cerrar las puertas, pues oye, estás en un entorno que tampoco es excesivamente riesgoso, pues a lo mejor las probabilidades es que son bajas. Entonces, yo creo que hay un análisis de pensamiento, una reflexión que debemos de hacer intentando quitar ese sesgo de nuestro trastorno que nos puede ayudar un poquito. Pero yo estoy con Luis, 100%. O sea, si eres TOC, hay que atajarlo porque se puede solucionar. Tiene tratamiento y se puede solucionar. Pues ahí quedan esos tips finales. Ya sabes, te aconsejamos que si de repente se te enciende la luz y dices, pues mira, yo creo que este hábito tan repetitivo y que me hace perderme tantas cosas lo puedo tratar, pues venga, te animamos a que vayas a terapia y des un paso adelante. Y ya sabes, cuando quieras puedes escuchar alguno de los podcasts que tenemos un montón si nos acabas de descubrir, y en breve tendrás más contenidos interesantes que tú nos propones y que trataremos aquí con Mónica González y Luis Muiño. Hasta la próxima y, como siempre os digo, gracias por todo. Hasta la próxima y mil gracias. Hasta muy pronto. Y en el próximo podcast hablaremos del perfeccionismo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.
Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.